reading from the second letter of St. Lectura de la segunda carta de San Pablo a los Corintios. Brothers and sisters, Hermanos, such confidence, esta confianza con Dios la tenemos por Cristo. not that of our No es que por nosotros mismos estemos capacitados para apuntarnos algo como realización nuestra. Nuestra capacidad nos viene de Dios, who has indeed que nos ha capacitado para ser servidores de una alianza nueva, no basada en pura letra, sino en el Espíritu. with the Spirit, El código que procuraba la the muerte, ministry of death, letras grabadas en piedra, se inauguró con gloria, that the children of tanto que los israelitas no podían fijar la vista en el rostro de Moisés por el resplandor de su rostro. Caducó y todo era como era. Pues por cuánta más razón la alianza que procura el Espíritu resplandecerá de gloria. Si procurar la condena se hizo con resplandor, cuánto más resplandecerá procurar el perdón. because of the glory, El resplandor de aquel ya no es resplandor, eclipsado por esta gloria incomparable. Si lo caduco tuvo su resplandor, figúrense cuál será el de lo permanente. verbum Domini. Holy is the Lord our God. Santo es el Señor nuestro Dios. Santo es el Señor nuestro Dios. Ensalcen al Señor Dios nuestro. Póstrense ante el estrado de sus pies. Él es santo. Santo es el Señor nuestro Dios. Moisés y Aarón son sus sacerdotes. Samuel con los que invocan su nombre. Invocaban al Señor y él respondía. Santo es el Señor nuestro Dios. From the pillar of cloud, Dios le hablaba desde la columna de nube. heard his decree. Oyeron sus mandatos y la ley que les dio. Santo es el Señor nuestro Dios. Lord our God, you Señor Dios nuestro, tú le respondías. Tú eras para ellos un Dios de perdón y un Dios vengador de sus maldades. Santo es el Señor nuestro Dios. Lord our God, Ensalcen al Señor Dios nuestro. Póstrense ante su monte santo. Santo es el Señor nuestro Dios. Santo es el Señor nuestro Dios. Teach me your paths, my God. Enséñame tus caminos, Señor, y guíame en tu verdad. Dominus vobiscum, Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. Jesus said to his En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, no crean que he venido a abolir la ley o los profetas. I've not come to No he venido a abolir, fulfill. sino a dar plenitud. Amen, I say to you, Les aseguro unless que heaven, antes pasarán el cielo y la tierra, not the smallest que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. pass from El que se salte uno solo de los preceptos menos importantes y se lo enseñe así a los hombres, whoever breaks será el menos importante and en el teaches others reino de los cielos. called least in the kingdom Pero of heaven. quien los cumpla Obeys y enseñe these commandments será grande will
greatest en el reino of heaven. de los cielos. Verbum Domini. Apologize for being tardy. I had looked at the wrong date. That was my mistake. Pido disculpas por haber llegado tarde, miré la fecha equivocada. Pero hoy tenemos Go dos lecturas que van muy bien juntas. we follow these sequences. Ustedes saben cómo seguimos estas secuencias y no siempre funciona así, pero estas son muy importantes. En la segunda carta a los Corintios, San Pablo nos ofrece una teología importante acerca del Pentecostés. El Pentecostés es una fiesta que celebramos como el nacimiento de la iglesia, pero es una fiesta judía. Si notarán, habían peregrinos judíos congregados para celebrar el Pentecostés. Y San Pablo, en el año 58, estaba en camino a Jerusalén para celebrar el Pentecostés. Habían peregrinos ahí. Es una de las tres grandes fiestas peregrinas. La Pascua, celebrando la liberación de la esclavitud en Egipto, el Pentecostés y luego el Sukkot, Of fruit and vegetables. la época de la cosecha. And with Pentecost, what Y people celebrate en el Pentecostés, ¿qué celebraba el pueblo judío? after? 50 días después de haber salido de Egipto, ¿cuál fue la gran fiesta? In nature, it was about the wheat harvest. En la naturaleza se trataba de la cosecha del trigo, pero en su historia se trataba de la entrega de los 10 mandamientos. Great feast. Moses came Esa es la gran fiesta. Moisés bajó del monte Sinaí of the law. con las tablas de la ley Presented that to Israel y se las presentó a Israel. Se las leyó twice. And the y se las leyó 2 veces. Y el pueblo le dijo, that the Lord has said, todo lo que el Señor ha dicho, lo haremos. which point each Y en aquel momento, cada tribu presenta un buey o toros, and each bull is y cada toro half the es sacrificado. La mitad de la sangre del toro to the altar es puesta en el altar y la mitad se mantiene up and down, en sprinkled the una taza. Y él va y rocía al pueblo con la sangre del toro y dice, is the blood of the esta es la sangre de la alianza. when they had a feast. Y luego celebraron una fiesta. Comieron los 12 toros. Idea of half the La idea blood unto the de que la mitad de la sangre was fuese al altar era señal part of the covenant de que Dios era parte de la alianza y la otra mitad was a sign que se rociaba sobre la nación entera era señal de que ellos eran parte de la alianza. and that's why Y por eso es que San Pablo covenant presenta el tema de la alianza. Ahora, esta alianza en el monte Sinaí additional covenant fue una alianza condicional. Había una condición. this laws Si ustedes cumplen esta ley, a long life tendrán the land. una vida larga en la tierra. Moses' final speeches En los discursos finales de Moisés al pueblo de Israel, en el Deuteronomio, that él absolutely clear. He made it clear earlier. deja esto absolutamente patente. Lo Absolutely dejó patente anteriormente, absolutamente claro. my law, Si ustedes cumplen mi ley, life on the land. tendrán una vida larga en la tierra. That even El though problema generation
es que a pesar que la generación del Sinaí law, they weren't real good at it. tomó la decisión de cumplir la ley, no fueron muy buenos al respecto. Al cabo de 39 días después de esta fiesta, hacen el becerro de oro. A Moisés le faltaba un día para bajar y dijeron, no creemos que Moisés va a regresar, así que hacen el becerro de oro, rompen el primer mandamiento y adoran el becerro y dicen, estos son los dioses que los sacaron de Egipto. Throughout their history, Y luego, a lo largo de su historia, es una historia de and God, romper la alianza y Dios los castiga y luego Dios los perdona. Finalmente, en la época and Jeremiah, de Ezequiel y Jeremías, they make it clear, you're done. lo dejan claro, ya, Both terminó. remember, Los dos profetas, recuerden, Ezequiel captive fue un sacerdote que había sido llevado en cautiverio a Babilonia en el año 598. was a prophet. Jeremías fue un profeta que había empezado a profetizar en el año 627 y continuó hasta los años 590 y 580, y los dos You have broken, tenían exactamente el mismo mensaje. Ustedes han roto la alianza. and as a result, in 587, Y como resultado, en el 587, the temple Jerusalén fue destruida, el templo fue incendiado captive y in el resto del pueblo fue llevado en cautiverio a Babilonia, excepto por algunos de los más pobres que permanecieron y cuidaron de la tierra. that point. Ahora, en aquel entonces, Ezekiel, ni Jeremías ni Ezequiel both of them say, se regodearon por esto. Ambos dijeron, el Señor ahora establecerá una alianza nueva, is not pero fulfilled anywhere in the Old esto no se cumple en ninguna parte del Antiguo Testamento. continue Los escritos del Antiguo Testamento continúan durante los siguientes siglos hasta los macabeos, etc. covenant has been Y nunca se cuenta que la alianza haya sido establecida. Ahora hay una alianza nueva. No, esto no cambia, sino hasta que llegamos a la última cena. point. Jesus En aquel entonces, Jesús, nuestro Señor, dice, blood, not the blood of a bull, este es el cáliz de mi sangre, is the cup of my blood. no una sangre de toros. Este es el cáliz de mi sangre, la sangre de la alianza nueva y eterna. Esta alianza nueva en su sangre es eterna. And St. Paul, Y San Pablo of that in 1 Corinthians, habla de esto en la primera carta a los Corintios. Él cita esas palabras de Jesús en la primera a los Corintios 11. and now in the second letter, Y ahora en la segunda carta, él dice que nuestras cualificaciones provienen de Dios, qualified us as ministers quien nos ha cualificado como ministros de una alianza nueva. Él entendió of the liturgoi, los ministros de Leturgoe, que estos son los ministros de una alianza nueva en la Eucaristía. and this is a covenant that comes Y esta es una alianza que por eso él menciona, que no in stone. está grabada en letras en piedra. Él se está refiriendo al antiguo Pentecostés, en donde en la alianza antigua las letras estaban grabadas en piedra, It's rather en a tablas de piedra. Más bien, es una alusión a la promesa de Ezequiel de la alianza nueva, que proviene del Espíritu Santo, que graba esa alianza en nuestro corazón. Y por eso él dice aquí the spirit que that gives life, not the letters on. es el Espíritu And el que da vida, no las letras en la piedra, y que esta es una alianza más gloriosa. La gloria de Moisés cuando desciende del monte Sinaí, su rostro brillaba, pero eso Christ al fin- después se fue, después dejó de brillar. never fades. La gloria de Cristo
no se desvanece. In that light, does it mean therefore Y en esta luz, por lo tanto, significa que podemos saltarnos los 10 mandamientos? Por supuesto que no, as we're hearing sino lo que nuestro Señor Jesucristo hace. Como escuchamos aquí en este sermón de la montaña, el Señor está aún en la montaña. Escuchamos las bienaventuranzas. Él está en la montaña ofreciendo este nuevo entendimiento de la ley, que no solamente tiene que ver con la letra, con lo que está escrito, sino days, su espíritu. his reinterpretation Y es lo que escucharemos durante los siguientes días, su interpretación de los 10 mandamientos, que van a la esencia de ellos. do it without the Holy Pero nosotros no podemos estar sin el Espíritu Santo. Él ability to nos da esa facultad de obedecer esta alianza nueva. constantly Así pues, vivamos constantemente el Pentecostés, buscando el Espíritu Santo que transforma nuestros corazones y nos faculta vivir no solamente estos mandamientos en la piedra, no podemos olvidarnos de ellos, go to their depths as our sino también teaching us. ir a su esencia como nos enseñará el Señor a lo largo de los próximos días.